Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la presentación de los informes temáticos de la Defensoría del Pueblo, un evento organizado por esta Institución Nacional de Derechos Humanos en el marco de la campaña Tiempo de Derechos. Agradecemos la presencia de quienes nos acompañan en esta jornada académica. Un saludo especial al doctor Manuel Solano, secretario general misional de la Defensoría del Pueblo. También queremos agradecer la presencia de los protagonistas, las protagonistas de este encuentro, a Lewis Cortés, líder del equipo del Sistema de Alerta Temprana, SAT, a Lorena Chávez, directora nacional del Mecanismo de Promoción y Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, Rocío Villegas, directora nacional del Mecanismo de Prevención, Precaución, Protección, Promoción y Restauración de los Derechos de la Naturaleza, a Jimena Cabrera, directora nacional del Mecanismo para la Promoción y Protección de las Personas en Situación de Movilidad, Alba Jalón, directora nacional del Mecanismo de Protección de las Personas Desaparecidas y Reparación a Víctimas documentadas por la Comisión de la Verdad, y también a Luis Solórzano, director nacional del Mecanismo de Promoción de Personas Usuarias y Consumidoras. Nuestra compañera Gabriela Hidalgo, también le enviamos un saludo a la distancia, se encuentra en Costa Rica, en representación del señor defensor y de la Institución Nacional de Derechos Humanos, trabajando precisamente sobre los temas que hoy también se van a discutir. Gabriela es directora nacional del Mecanismo de Prevención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y se encuentra, como decíamos, en Costa Rica. Saludamos también a las autoridades presentes, a las personas delegadas de las instituciones del Estado, a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, a miembros de la academia y de la cooperación internacional. Es muy grato contar con su presencia. Bueno, queremos arrancar ya este tema luego de estos momentos de apertura para decirle que Tiempo de Derechos es una jornada de activismo en la cual se realizan distintas actividades a escala nacional, hay que decirlo, en las 24 provincias del país, en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Y cada año la Institución Nacional de Derechos Humanos ubica un tema en específico. Esta edición se refiere al 40 aniversario de la adopción de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y del 8º informe periódico del Ecuador. En este contexto, este día nos permitimos y nos es grato presentar 7 informes que evidencian el trabajo institucional de la Defensoría del Pueblo. Para inaugurar esta jornada quisiera invitarle al doctor Manuel Solano para que nos dirija unas palabras. Doctor, por favor. Gracias, muy gentil. Buenos días con todos y todas. Permítanme iniciar con un agradecimiento a nombre del doctor César Marcel Córdoba Valverde, defensor del pueblo, quien se encuentra cumpliendo actividades oficiales fuera del país, en la Ciudad de México. No quiero empezar mi intervención, sino primero rindiendo un minuto de silencio para los que ya no están y los que aún sufren vulneraciones de los derechos humanos. A ellos también va estos informes temáticos. Gracias. Agradezco a quienes asisten a este evento especial de presentación de informes por parte de la Defensoría del Pueblo a través de varios de sus mecanismos, los cuales están relacionados a la situación de las personas privadas de libertad, a la prevención de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, desafíos sobre la reparación inmaterial para garantizar verdad, justicia y no repetición, las desapariciones en Ecuador, su contexto y secuelas, la discriminación y xenofobia de personas en movilidad, el derecho a la salud desde el enfoque de la disponibilidad y accesibilidad, aceptabilidad y calidad, la minería ilegal, las afectaciones de los derechos humanos y de la naturaleza. Tiempos de Derechos es una campaña que cada año la Defensoría del Pueblo desarrolla en el marco de la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
Hoy justamente se cumplen 76 años de dicha declaración. Pero además vale mencionar que la temática elegida por la Defensoría del Pueblo en esta edición tiene que ver con el 40º aniversario de la adopción de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y el 8º informe periódico del Ecuador. Pero es necesario tomar en cuenta un elemento clave para esta institución a la que le ha puesto mucho énfasis nuestra máxima autoridad, el doctor Córdoba, que es la importancia y la transversalización de los derechos humanos y a partir de ahí impulsar acciones de prevención que deriven en la prohibición y enjuiciamiento de la tortura y de otros tratos crueles. Durante estos 16 días de activismo por los derechos humanos se cumple una serie de actividades para efectivamente transversalizar los derechos. El 25 de noviembre se realizó el Teatro Foro bajo la metodología Teatro del Oprimido sobre la erradicación de la violencia a la mujer. Asistimos como Defensoría del Pueblo a una serie de invitaciones para participar en foros, ferias, reconocimientos y demás espacios que promueven la no violencia contra la mujer. Permítanme invitar a otras actividades programadas en esta campaña de tiempos de derechos. Mañana, por ejemplo, se realizará un foro académico para reflexionar sobre los avances y retos en la prevención de la tortura de hijos de personas privadas de la libertad, de personas adultas mayores en ese contexto, sobre los desafíos para la reparación y el cumplimiento como garantía de no repetición, así como la esterilización forzada y la maternidad negada de las mujeres con discapacidad como una forma de tortura, violencia y discriminación en nuestra sociedad. El próximo lunes y martes tendremos un cineforo para evidenciar desde la audiovisual los derechos de periodistas en situación de riesgo. También habrá un mural con el que se quiere mostrar desde esta expresión artística la situación del desplazamiento interno, un trabajo que cuenta con el apoyo de la Agencia de la ONU para los Refugiados en Ecuador, ACNUR. Finalmente, tendremos un reconocimiento a defensores y defensoras de derechos humanos y de la naturaleza. Permítanme invitarles a ser parte de estos procesos de sensibilización para respetar, proteger los derechos humanos en todas sus formas. Esta Institución Nacional de Derechos Humanos ratifica su compromiso para movilizar la participación de la comunidad, de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia, de la cooperación internacional y demás actores claves en acciones que fortalezcan la promoción, la prevención, la protección y tutela de los derechos humanos. Muchas gracias. Queda inaugurado este evento. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Manuel Solano. Con esta introducción les invito a observar un material audiovisual que hemos preparado para ustedes para esta jornada, que resume el contenido de cada uno de los 7 informes temáticos. Luego de observar estos videos, nos permitiremos realizar un conversatorio para esbozar algunas de las ideas que se han desarrollado durante el trabajo de levantamiento de la información y demás. Arrancamos entonces con el video de alerta estructural sobre el debilitamiento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social y su impacto en el ejercicio de los derechos humanos a las personas privadas de la libertad. Adelante el video, por favor. Alerta estructural sobre el debilitamiento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social y su impacto en el ejercicio de derechos humanos y de las personas privadas de libertad. Un trabajo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, en coordinación con el Sistema de Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo de Ecuador. Esta investigación evidencia las vulneraciones de derechos y la falta de atención integral en los centros de privación de la libertad a escala nacional, la cual impide una verdadera rehabilitación y reinserción social. El análisis se lo realiza desde 2019 y se centra en el rol del Organismo Técnico de Rehabilitación Social y del Servicio Nacional de Atención Integral a personas adultas privadas de la libertad y adolescentes infractores frente a las condiciones de privación de la libertad y acciones implementadas en torno a las masacres presentadas a partir del año 2021. Aquí encontrará cifras oficiales de estos hechos violentos, como el registro de 15 masacres carcelarias
con un total de 466 personas privadas de la libertad asesinadas entre 2021 y julio de 2023. En el documento se describe las condiciones de hacinamiento penitenciario, pues actualmente existen 33.669 personas en los centros de privación de libertad, cuando su capacidad es de 27.714. El control de los centros penitenciarios por parte de las Fuerzas Armadas, las múltiples denuncias de personas privadas de libertad y sus familiares sobre abusos en situaciones de autogobierno y de la fuerza pública tras la militarización de los centros. La Institución Nacional de Derechos Humanos analiza en esta alerta estructural la política pública y los estándares mínimos para el tratamiento de las personas privadas de libertad, las condiciones de seguridad, entre otros problemas estructurales. Ante la problemática descrita, la Defensoría del Pueblo ha permanecido vigilante en el marco de los principios constitucionales e instrumentos internacionales. Ha insistido y puesto en conocimiento del Estado insumos para adoptar medidas eficaces dirigidas a garantizar los derechos de las personas privadas de libertad. Revisa el informe completo en nuestra página web www.dpe.gov.es. Defensoría del Pueblo de Ecuador. Tus derechos con dignidad. Muy bien, quisiera pedirles por favor un aplauso para el equipo. Lewis, por favor, las personas que trabajaron también en este equipo, digamos en este informe, quisiera que se pongan de pie, si están acá, ¿no? Ahí está, Carito, muchas gracias. Es un esfuerzo técnico, por supuesto, allá está también nuestra compa. Sigamos con los videos, ¿no? Con el informe temático relacionado a la prevención de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes en el Ecuador. De inmediato con el video. Violencia sexual a niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. Este informe es un trabajo del Mecanismo de Promoción y Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo. La información corresponde a datos obtenidos sobre violencia sexual a este grupo de atención prioritaria entre enero de 2018 a julio de 2024. Sobre esa base, contribuir a la creación de políticas públicas de protección integral que garanticen los derechos. Su contenido se basa en los ejes de acceso a la justicia y protección y determina la necesidad de asegurar recursos para la investigación, juzgamiento y reparación de los delitos sexuales hacia niñas, niños y adolescentes. También se refiere a la importancia de restituir sus derechos. La orientación de la investigación se centra en la sanción del delito y la protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en Ecuador. Detalla el trabajo interinstitucional liderado por la Institución Nacional de Derechos Humanos al desarrollar 18 mesas técnicas que abordaron el ámbito de protección frente a violencia sexual y los roles institucionales, nudos críticos en las instituciones y propuestas y planes de mejora. Finalmente, se abordan los compromisos interinstitucionales que buscan dar un giro hacia una política social de prevención y restitución de derechos, en la que niñas, niños y adolescentes sean vistos desde su integralidad y no únicamente desde la entrega de servicios puntuales y sectoriales. Identificar la responsabilidad del Estado y la sociedad para promover entornos seguros que garanticen los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esa es la idea central de este informe, que se convierte en un insumo para que las diferentes instituciones del Estado atiendan los requerimientos urgentes de este grupo poblacional. Revisa el informe completo en nuestra página web www.dpe.gov.es. Defensoría del Pueblo de Ecuador. Tus derechos con dignidad. Al equipo de Lorena Chávez, por favor. Al equipo de el Mecanismo de Promoción y Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes. Gracias, Panchito, gracias, Carito, por ese esfuerzo y ese trabajo. Quisiera que vayan un poco tomando nota de lo que se va diciendo, ¿no es cierto?, en resumen, en pastilla, en estos videos, para que más adelante quizás puedan surgir algunas preguntas que nos hagan llegar en papelito, ¿no es cierto?, durante el conversatorio. Vamos a seguir con el siguiente video sobre el informe temático Minería Ilegal, afectaciones a derechos de la naturaleza y derechos humanos ocasionados por la minería ilegal. Adelante el video.
Afectaciones a derechos de la naturaleza y derechos humanos ocasionados por la minería ilegal en la parroquia La Merced de Buenos Aires, Cantón Urcuquí, provincia de Imbabura. Un trabajo elaborado por la Dirección Nacional del Mecanismo de Prevención, Precaución, Protección, Promoción y Restauración de los Derechos de la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo de Ecuador. La minería ilegal es un fenómeno crítico con efectos devastadores para el ambiente y las comunidades locales de alrededor de 17 provincias del Ecuador. Se calcula que esta actividad ilícita genera ingresos que representan el 25% de la producción minera del país. Este documento examina el impacto y las respuestas institucionales y comunitarias a las consecuencias ambientales y sociales que provoca esta actividad irregular. Este informe se refiere a las afectaciones ocasionadas por la presencia de la minería ilegal en la parroquia La Merced de Buenos Aires del Cantón Urcuquí, ubicado en la provincia de Imbabura. Entre los temas ambientales identificados están la deforestación y contaminación de fuentes de agua debido al uso no regulado de mercurio y otros productos químicos, lo que afecta de manera directa a la biodiversidad y la capacidad regenerativa de la región. Aquí se verifica la participación de organizaciones delictivas en el control de campamentos mineros y se describe el incremento de violencia como efecto directo. A este problema se suman la explotación laboral, la trata de personas, el desplazamiento de familias y serios riesgos para la salud debido a la exposición a metales tóxicos. La Institución Nacional de Derechos Humanos pone a disposición del Estado esta información para dotar de insumos que permitan tomar medidas para combatir la actividad minera ilegal. Revisa el informe completo en nuestra página web www.dpe.gov.es. Defensoría del Pueblo de Ecuador. Tus derechos con dignidad. Muy bien, muchas gracias al equipo de Rocío, por favor. Póngase de pie y extendámosle un aplauso. Está el Javito por ahí también. De inmediato con el siguiente video, por favor, Memorias de Reparación. Oh, sí, vamos con lo que está en... No hay problema. Discriminación y xenofobia. La experiencia de la movilidad humana en Ecuador. Una contribución para fortalecer la política de inclusión en el país. Este es un documento elaborado por la Dirección Nacional del Mecanismo para la Promoción y Protección de las Personas en Situación de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo. Un trabajo que se sustenta en estándares nacionales e internacionales sobre el derecho a migrar sin discriminación. Aquí se visibiliza los discursos y prácticas encubiertas de discriminación y violencia que enfrentan las personas migrantes en el Ecuador, especialmente la población venezolana. Una de las prácticas identificadas en el informe se refiere a la narrativa comunicacional negativa en torno a las personas en situación de movilidad humana que busca, en la mayoría de los casos, criminalizar la migración asociándola con la delincuencia e inseguridad. Esta investigación también analiza los datos de distintas instituciones del Estado y de organizaciones no gubernamentales relacionadas a denuncias por actos de odio y discriminación, riesgos psicosociales en estudiantes de nacionalidad venezolana y casos vinculados a acoso escolar y violencia física y psicológica. Asimismo, recoge el número de denuncias laborales y las personas atendidas por delitos de discriminación y actos de odio. La Institución Nacional de Derechos Humanos pone su mirada en la erradicación de actos xenófobos, en fortalecer los mecanismos de protección y el acceso equitativo a la regularización migratoria e impulsa políticas públicas que protejan a las personas migrantes, especialmente a los grupos de atención prioritaria, como niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas y adultos mayores. Revisa el informe completo en nuestra página web www.dpe.gov.es. Defensoría del Pueblo de Ecuador. Tus derechos con dignidad. Muy bien, por favor, no se cansen. Sí, el aplauso para el equipo de Jimena. ¿Dónde está? Por favor, Pablito, Pau, Gaby, Albita, muchísimas gracias por ese esfuerzo. Vamos con, ahora sí, Memorias de Reparación.
Memorias de reparación. El informe de la Comisión de la Verdad, Sin Verdad no hay justicia, develó 119 casos y 464 víctimas entre los años 1983 y 2008. Memorias de Reparación es un documento que visibiliza el trabajo realizado por la Dirección Nacional del Mecanismo de Protección de Personas Desaparecidas y Reparación a Víctimas documentadas por la Comisión de la Verdad de la Defensoría del Pueblo en lo que se refiere a la reparación inmaterial, así como a los desafíos para garantizar verdad, justicia y no repetición. Aquí se evidencian los avances de la Ley para la Reparación de las Víctimas. Además, los desafíos como la asignación de recursos económicos y técnicos para lograr la reparación integral y su implementación efectiva. El documento evidencia la labor de coordinación interinstitucional para que, mediante la educación en derechos humanos y la implementación de medidas simbólicas, se continúe en la construcción de una memoria colectiva que fortalezca el tejido social y evite que estos hechos se repitan. También señala las brechas que persisten en el camino hacia una verdadera reparación integral y explora de forma documental y testimonial lecciones valiosas sobre cómo reconocer las graves vulneraciones de derechos humanos y el dolor vivido por parte de las víctimas para fomentar un sentido de responsabilidad colectiva. La Institución Nacional de Derechos Humanos presenta los pormenores que contribuyen a la memoria colectiva e insiste en que el Estado debe reconocer su responsabilidad para que no exista impunidad y asegurar una reparación integral de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos. Revisa el informe completo en nuestra página web www.dpe.gov.es. Defensoría del Pueblo de Ecuador. Tus derechos con dignidad. Desapariciones en el Ecuador. La Defensoría del Pueblo presenta un análisis que detalla el contexto general de las desapariciones en Ecuador entre 2014 y 2024. Este documento analiza el complejo fenómeno de la desaparición de personas, los diferentes contextos y las graves secuelas en las víctimas, sus familias y la sociedad. Visibiliza cómo las crisis económicas, sociales y políticas han intensificado estas problemáticas y han debilitado la capacidad del Estado para afrontar y frenar el incremento de desapariciones. Además, especifica las acciones enfocadas al esclarecimiento de los casos reportados de personas desaparecidas, así como el acompañamiento a sus familiares, quienes demandan la adopción de procesos efectivos de búsqueda y protección. La Defensoría del Pueblo de Ecuador presenta este documento con el que reafirma su compromiso de promover, proteger y tutelar los derechos de las personas desaparecidas y sus familiares. De esta manera, la Institución Nacional de Derechos Humanos se convierte en una voz que invita a promover el derecho a la verdad y a la no impunidad, y hace un llamado urgente para la implementación de políticas de prevención sobre el fenómeno de las desapariciones. Revisa el informe completo en nuestra página web www.dpe.gov.es. Defensoría del Pueblo de Ecuador. Tus derechos con dignidad. Muy bien, aquí hay un doble aplauso, ¿no? Porque presentamos dos videos. Así que por favor, a la doctora Alba Jalón, al equipo. Qué bonito. Muy bien. Ahí tienen ustedes memorias de reparación y desapariciones en el Ecuador. Bien, ahí tenemos un informe más. Estado situacional del derecho a la salud desde el enfoque de la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Este es un trabajo del Mecanismo de Protección de Personas Usuarias y Consumidoras de la Defensoría del Pueblo, en el que se realiza un análisis situacional del derecho a la salud en el Ecuador en los años 2023 y 2024. El documento identifica los factores sociales, políticos, económicos, legales y administrativos que contribuyen a que el derecho a la salud no sea garantizado de manera adecuada, afectando principios como universalidad, gratuidad, no discriminación, calidad, accesibilidad, entre otros. Este estudio macrosocial, desarrollado por la Institución Nacional de Derechos Humanos, contiene
los antecedentes de la crisis en el ámbito de salud y las acciones efectuadas por la Defensoría del Pueblo, el marco normativo nacional e internacional desde el enfoque de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Los hallazgos de las visitas de las delegaciones provinciales de la Defensoría del Pueblo a distintos establecimientos de salud a escala nacional, así como información proporcionada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ministerio de Salud Pública. Y finalmente, conclusiones finales que sintetizan los desafíos del derecho a la salud en el país. La Defensoría del Pueblo de Ecuador en esta investigación destaca la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a la salud y de promover políticas públicas que permitan mejorar la calidad de vida de las y los ecuatorianos, respetando así lo establecido en la Constitución. Revisa el informe completo en nuestra página web www.dpe.gov.es. Defensoría del Pueblo de Ecuador. Tus derechos con dignidad. Aplausos, por favor, para el equipo de personas de los derechos de las personas usuarias y consumidoras. Ahí está. Muy bien, gracias. Falta por ahí Sergio, ¿no? Ahora sí, bueno, mientras ubicamos las sillas, les voy a comentar brevemente. Será un conversatorio donde buscamos que sus protagonistas comenten la experiencia de haber desarrollado justamente un trabajo que pasa ciertamente por la investigación, por lo académico, por la información dura, pero que también pasa por la sensibilidad, pasa por las experiencias de enfrentarse muchas veces a casos muy duros, muy difíciles de gestionar, si se quiere, o de afrontar. Y eso quisiéramos un poco aprender, ¿no? Ustedes han escuchado en cada uno de los videos dónde se puede descargar cada uno de estos informes. Tengo un banco de preguntas, en realidad. No sé si las voy a tener chance de solventar a todas, pero vamos a intentar hacerlo, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo que contribuyeron al incumplimiento, ¿no? Porque hay que decir incumplimiento de las finalidades del Sistema Nacional de Rehabilitación Social? Muchas gracias, Eduardo. Primeramente, saludar a todos los presentes, agradecerles por su presencia, pues realmente para la Defensoría del Pueblo y lo que es el Sistema de Alerta Temprana y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, es importante poder expresar y de esta manera exponer cuáles son, dada la investigación que se ha hecho desde el trabajo del Mecanismo de Prevención de la Tortura, justamente poder visibilizar cuáles son estas problemáticas que se han identificado al interior. Bueno, cuando hablamos de los factores de riesgo, existen muchos factores. Sí, relacionados inicialmente, por ejemplo, con temas de la pobreza, pues la pobreza lamentablemente está relacionada con el tema de la criminalidad. Entonces son factores estructurales que obviamente están afectando al país de manera general y que obviamente eso tiene un impacto en la comisión de cierto tipo de delitos. Entonces, cuando estamos hablando de factores, tenemos que hablar de este tipo de situaciones que finalmente son externas, pero que van a tener su implicancia dentro de la comisión de este tipo de delitos. Y al interior de los centros de privación de libertad, obviamente tenemos otro tipo de situaciones, como bien se mencionó, el hacinamiento, la sobrepoblación que existe en las cárceles, las condiciones de la infraestructura de los centros penitenciarios, la falta del cumplimiento de los ejes de tratamiento al interior, obviamente impiden que se pueda cumplir con los ejes de tratamiento, como lo mencionaba, y que se pueda cumplir con el objetivo del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, que es la rehabilitación per se, igual la reinserción de las personas dentro de la sociedad. A este tipo de situaciones también se agrava o son otro tipo de factores la institucionalidad que se tiene frente al Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Pues estamos hablando de la desinstitucionalización, que nosotros le hemos llamado así, desde cuando desapareció lo que fue el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que estaba a cargo del sistema como tal, la creación del SNAI, obviamente con las limitaciones que este servicio ha tenido. Pues obviamente este tipo de limitaciones tanto institucionales que no les daban el alcance para poder tener este tipo de atención que se tiene que dar a nivel nacional, la falta obviamente del presupuesto o la reducción de los presupuestos alrededor del trabajo que esta institución tendría que elaborar, obviamente han influido a lo que está pasando actualmente en el Sistema Nacional de Rehabilitación Social y al interior de los centros. Muy bien, vamos, yo te voy a ir cortando porque si no se me emocionan y sí, se nos extiende el conversatorio, ¿no es cierto? Le voy a dar paso a Lore, por favor, dale el micrófono, recogiendo un poco lo que ha planteado Lewis
y en función de lo que se ha planteado digamos, en las palabras de inauguración de la necesidad de transversalizar los derechos, ¿no es cierto? También hay afectaciones de niños, niñas y adolescentes porque también están en un contexto de privación de libertad. Pero no entremos en ese detalle. Vamos por lo que tiene que ver con la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes. Cuéntame un poco los resultados de este informe, la experiencia con la que se trabajó aquello. Creo que es importante que todos entiendan. Creo que es importante revisar cuál fue este proceso. Se hizo en 2 fases. Una primera que era levantar la información. Lamentablemente como país no teníamos estadísticas claras de qué sucedía con los niños, niñas y adolescentes en el país frente a la violencia sexual. Se levantó con todas las instituciones del sector justicia, pero también de protección, porque eran 2 ejes importantes: acceso a la justicia y cómo se protegía a los niños, niñas y adolescentes y a sus familias. Y ahí viene un tema. Después de esta primera evaluación, tuvimos durante este año 18 mesas de trabajo con las instituciones para conocer por qué razón no había ese cumplimiento, por qué había este tema de impunidad frente al tema y de desprotección. Y creo que fue bueno porque fueron mesas donde compartimos las realidades de cada institución. Fue importante saber qué pasaba. Y aquí hay algunos compañeros de esas mesas a las cuales agradezco su presencia y me parece que es importante eso, que la gente conozca qué sucede en cada institución para que no cumplan con sus roles. Y ese fue un tema para nosotros importante. Muy bien, muchísimas gracias. Démosle el micrófono a Chío, por favor. Yo me imagino que trabajar con el tema de naturaleza es harto complicado, en el contexto además de minería ilegal. Poder recabar información de esa naturaleza, sobre temas de la naturaleza, es harto complicado. Cuéntanos un poco esa experiencia de recabar la información y en qué derivó finalmente el informe. Bueno, gracias. Sí, realmente nosotros como mecanismo fue un poco complicado y compleja porque recopilar la información es fragmentada, porque son información secundarias. Realmente tenemos que trabajar más en lo que es con las organizaciones, tenemos que trabajar más con la academia, con la investigación y obviamente ir de la mano con los organismos de control. Para el mecanismo sí fue una situación un poco compleja porque la información es dispersa en las instituciones públicas. La gente que está involucrada en el tema de minería ilegal, nosotros tenemos que hacer también un trabajo mucho más in situ en el sector, porque la información que tenemos es solamente recortes de prensa, recortes de la información de la academia, y tenemos que hacer un trabajo mucho más complejo, es complejo el trabajo y tenemos que hacerlo mucho más directamente con las personas involucradas. Y no menos complejo debe ser también la recolección de información en temas de movilidad humana. Vamos con Jime. Gracias. ¿Cómo solventar finalmente esas adversidades para recoger información y obtener el resultado que tenemos? Bueno, no tengo la respuesta. Primero, muchas gracias por la asistencia a esa pregunta tan compleja que me ha hecho. No tengo la fórmula. No obstante, yo quiero primero agradecer a las organizaciones de sociedad civil que están aquí, que pudieron aportar para el informe que el Mecanismo de Movilidad Humana desarrolló. Es muy importante que la sociedad civil, que es quien está trabajando directamente también con las personas en movilidad humana, transmita esa información a esta INDH y por eso pues nuestro agradecimiento. Realmente creo que como Estado y como sociedad carecemos mucho de información pertinente y de fuentes claras. No obstante, dentro del Mecanismo de Movilidad Humana hemos generado diversas estrategias de solicitud a instituciones del Estado, a organismos de sociedad civil, pero también a la población en situación de movilidad humana. No tenemos que olvidarnos que es la propia población la que tiene también la información pertinente, necesaria y de realidad de lo que vive la población en situación de movilidad humana, ¿no? Entonces, considero que a la falta de información tenemos que generar diversas estrategias y metodologías para poder también trabajar de manera participativa en metodologías de investigación, acción participativa con la población que está siendo vulnerada los derechos, en este caso, pues, personas migrantes en nuestro país. Gracias, Jimé.
Vamos con el micrófono, Alba. Han transcurrido 10 años, tengo acá, ¿no? 10 años de la implementación de la ley de reparación a víctimas. ¿Cuáles son los logros más relevantes que se puede destacar en función de la investigación realizada? Bueno, gracias a todas las instituciones que están presentes, sociedad civil, al equipo. Esto ha sido un reto porque después de 10 años evaluar cómo se logra la implementación de una ley en un país que está en crisis, en este contexto político, con una serie de dificultades. ¿Cómo escribes un informe con un equipo al que también hay que cuidarle la salud mental? Y con personas a las que tienes que pedirle información y evitas revictimizar. Ese fue el primer desafío. El que exista la ley, uno de los logros es que se posicione el tema y que se identifique la responsabilidad del Estado en ese periodo, con esas víctimas documentadas en el informe, en ese tiempo, pero que se ubique una responsabilidad y que se determine lo que significa la reparación integral. Nos falta muchísimo, pero sobre todo, un logro también en la construcción del informe y en la evaluación es cómo se van involucrando nuevos actores. Desde una institución como esta INDH que va convenciendo, que va gestionando, que va tocando puertas, que va incorporando pasantes en sus procesos. Y no pasantes para sacar copias, sino pasantes para que levanten información. Tienen una mirada nueva, una mirada externa, alguien que nos diga, no es por ahí el camino. Gracias también a aquellos que contribuyeron en el informe. Pero sobre todo, Edu y compañeros, creo que no somos quienes para cuestionar si son víctimas o no son víctimas. Están documentadas, son víctimas. Y nosotros, como Institución Nacional de Derechos Humanos, vivimos y trabajamos todos los días para lograr ese objetivo que es la reparación integral. Muy bien, ok. A propósito de la ley, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas no han escuchado aquello de que la ley no resuelve los problemas? O sea, muchas veces no hay presupuesto o no hay voluntad política, que también es otro de los temas que se menciona, para aplicarla. En función de aquello, Luchito, por favor, también tenemos una ley, ¿no es cierto?, para personas consumidoras y usuarias, pero en lo que tiene que ver con el informe y enfocado al tema que han trabajado, ¿cuáles son precisamente los factores que podrías destacar para que contribuyen justamente al derecho a la salud en el Ecuador y que no sean precisamente garantizados? Bueno, primero agradecerles a todos por su presencia el día de hoy aquí. Y respondiendo a tu pregunta, tenemos varios factores. Entre estos factores, uno de estos es el factor político, económico, administrativo, entre otros. Sabemos que nuestro país atraviesa una grave crisis general que afecta gravemente a nuestras instituciones de salud pública. Dentro de esto hemos podido evidenciar desde los diferentes órganos descentralizados que tenemos a través de las delegaciones provinciales que tenemos falta de acceso a medicinas, falta de prótesis, falta de insumos, donde se han vulnerado varios principios, entre estos la universalidad, la no discriminación, la calidad de los servicios, entre otros. Pásale por favor el micrófono a Lewis. Vamos con los hallazgos, ¿sí? Brevemente, así como para motivar a las personas a leer el informe, a leer la alerta, ¿cuáles son esos hallazgos del trabajo desarrollado? Gracias. Bueno, como les mencionaba, existen muchos hallazgos al respecto de este informe, pero principalmente nos hemos centrado en este tema de la institucionalidad y cuál es el rol que realmente tiene el directorio del Organismo Técnico de Rehabilitación Social. Pues finalmente este directorio es el encargado de generar la política pública, de evaluar la política pública, y al no reunirse o al no estar conformado o al no tener el presupuesto, al no ser un organismo realmente administrativo con el que realmente pueda trabajar de una manera conjunta, obviamente no se puede generar una política pública como tal y de esta misma manera tampoco se puede evaluar la política como tal.
Entonces creemos que esta parte de la institucionalidad es bastante importante. ¿Cuál es el rol que tiene este directorio? Y obviamente cuáles han sido las dificultades que, como les mencionaba al inicio, desde que se eliminó el Ministerio de Justicia, las problemáticas que ha tenido el SNAI justamente para poder trabajar en cuanto a la rehabilitación social y la reinserción. Finalmente, como resultado tenemos lo que está pasando actualmente en el sistema de rehabilitación social. Entonces eso creo que es el principal hallazgo y que les invitamos a que ustedes puedan revisar el informe. En la misma línea, hallazgos por favor, Lore, y quizás sobre la base de esos hallazgos la responsabilidad del Estado. Creo que fue importante ver algunas aristas. El informe, ¿qué es lo que determina? Por ejemplo, uno de los temas fundamentales es que no existen sistemas homologados. Cada institución tiene sus sistemas. Teníamos reuniones constantes entre todas las instituciones y todo el mundo tiene, no sé si les pasa a ustedes, pero todos tienen cifras diferentes y uno tiene que comenzar a sacar información. Creo que uno de los temas ricos de todo este proceso, a pesar de todo lo que estamos sacando, es el tema de que comenzamos a trabajar conjuntamente para comenzar a encontrar soluciones a esto. Creo que también el que tengamos protocolos para el tema de violencia contra niños, niñas y adolescentes no amerita de que toda la gente lo conozca o lo esté defendiendo o lo esté usando. Yo puedo tener un protocolo, pero nadie lo conoce. Eso quiere decir que no existe protocolo. Y ese es un tema que también nos llevó a conocer que muchas de las instituciones de protección tenían protocolos, pero que no los habían socializado. Y creo que ese es un tema importante de los hallazgos. Qué chévere, ¿no? Si es que ustedes quieren intervenir en algún momento, pues me avisan, no hay ningún problema. Rompemos con el esquema, pero a mí me dejan algunas cosas, porque yo tengo acá un libreto de preguntas, pero me van surgiendo una serie de otras más. Cuando hablábamos de la ley, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué tan importante es una ley y cuánto se aplica? Ahora hablamos de protocolos, un instrumento quizás menor, y también llegamos a la misma reflexión. ¿Cuánto sabemos? ¿Cuánto lo aplicamos? Pasémosle, por favor, y no duden, por favor, en interrumpirse, en preguntarse, ¿sí? Como para generar un diálogo más rico. Pégate, por favor, más el micrófono, Chillito, no te va a morder. En esa misma línea, a ver, ¿cuáles son los hallazgos? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado en cuanto a minería ilegal? Bueno, dentro del informe que nosotros levantamos, la información es dispersa, como le dije. Las instituciones que están involucradas en este tema debemos articular para hacer un trabajo más eficaz, trabajar juntamente con el Estado, porque la información no es completa, es una información secundaria. Tenemos que ir al sitio y levantar ahí la información para poder nosotros proteger lo que es los derechos de la naturaleza, los derechos humanos obviamente también, y toda la problemática que tenemos en la minería ilegal, específicamente en la parroquia de Buenos Aires, en Urcuquique, en la provincia de Imbabura. Muy bien, vamos con el micrófono a la Jime. Sí, a ver si es que conversamos sobre… Yo quería decir algo en relación a Chío. Me pareció bien importante algo que decía el informe, y es que definitivamente, por ejemplo, los casos de trata de personas que vimos en Buenos Aires, juntamente con colegas de SAD que estuvimos en visita también con el equipo de Rocío, que están por ahí creo, consideramos bien importante todavía la falta de criterios también homologados, pero sobre todo también mucha institucionalización de los criterios cuando vamos a hablar de trata de personas, por ejemplo. En Buenos Aires es evidente que existen situaciones muy particulares y que definitivamente caen en temas de trata de personas, ¿no? Y sobre todo nos preocupa muchísimo la población migrante, sobre todo población venezolana, que está siendo forzada a trabajar en estos sitios, ¿no? De maneras degradantes y totalmente precarizadas. Incluso niños y niñas que también se encuentran en esta situación en este tipo de explotación minera, que es un trabajo forzoso, ¿no? Un tipo de trata de personas. Y yo también quiero decir algo en relación al tema. Nosotros como mecanismo de personas desaparecidas tenemos alertas, pero no hay denuncias en firme de personas desaparecidas en zonas de frontera y que hayan estado en área de minería. Entonces, en este primer informe no se ha recogido, pero sí creo que cabe la oportunidad
también a ustedes, ¿no? De poder seguir compartiendo información y documentar también qué está pasando, por qué en frontera no se denuncian temas de personas desaparecidas o otros temas. También, por ejemplo, en desaparecidos, esta relación que existe con los temas de movilidad humana, con la LORE que hemos venido trabajando, desapariciones en niños, niñas y adolescentes. O sea, son temas que de verdad nos invitan a todos a trabajar articuladamente. Yo también. Hágale, hágale. Yo creo que es importante para nosotros que trabajamos con niños, niñas y adolescentes saber que la mano de un niño puede entrar más fácilmente en un hueco para poder sacar el oro. Por lo tanto, los niños son explotados y son utilizados en las minas para poder entrar en lugares que no puede entrar un adulto. Por lo tanto, la explotación laboral de un niño, niña y adolescente en estos espacios es un tema no visto. Cuando también Francisco, parte del equipo nuestro, fue a Buenos Aires, todo el mundo decía si los niños están estudiando, los niños de la zona central. Pero cuando preguntaban qué pasaba con los otros lugares más lejanos, todo el mundo se quedaba callado de esos niños, niñas y adolescentes. Yo creo que este es un momento hermoso para abrir una investigación más fuerte frente al tema de minería a raíz de este informe. Y ya que nos dijeron que hablemos, y así es como nos comportamos en la oficina. Modérese, niña. También creo que es fundamental ubicar el tema de si en minería se están dando desapariciones forzadas, porque tenemos denuncias que te determinan, es que se lo llevó un militar, pero resulta que no eran militares, resulta que eran personas que vestidas de militares. Entonces, el proceso de investigación es mucho más complejo y se complejiza mucho más cuando son niños, niñas y adolescentes. Entonces, son algunos elementos que debemos de considerar y ahí también a invitar a nuestras amistades de las fuerzas del orden a poder trabajar de manera más articulada para a lo mejor ir documentando todas estas experiencias y que el próximo año ya nos veamos aquí con un informe mucho más detallado sobre este tipo de situaciones. Permítanme, a ver, sí, no, por favor, sigan. Claro. Lanzo entonces la pregunta. En función, sí, las mujeres siempre empoderadas, y eso es bueno. Luchito, en función de lo que se mencionaba, de transversalizar los derechos, ¿no es cierto? Porque ya se hablaba de que un fenómeno ocurrido para levantar información sobre minería, surgen otros problemas vinculados a niños, niñas y adolescentes, a personas desaparecidas, en contexto de movilidad. Acá Paola también debería estar para hablar sobre problemas de personas trabajadoras, ¿no es cierto?, en ese contexto, en fin. Y si vamos abriendo el abanico, nos encontramos con un sinfín. En el área de usuarios y consumidores, en los derechos, en estos contextos, ¿cómo podríamos ir fortaleciendo justamente y tejiendo esas redes de apoyo que advertía Lorena? Yo considero que, va de la mano el tema desde la niñez, de todos los sectores y en cada uno de los mecanismos que cada uno de nosotros representa, poder sumarnos a la protección de estos derechos que se vulneran. Justamente nosotros, como una institución de derechos humanos, en cada una de nuestras aristas debemos responder por los temas en los que de una u otra forma se nos involucra o en los que nosotros, en base a nuestras competencias, podremos tener acceso. Lewis, en esa línea. Bueno, yo creo que el trabajo que tiene que hacerse es de una manera integral y tiene que ser coordinado. Pues finalmente nosotros como Defensoría del Pueblo lo que tratamos es un poco, al menos cuando emitimos las alertas, es justamente decir, miren, hey, esto está pasando. Esto es lo que si es que no se hace algo al respecto, esta situación se va a complejizar o se va a agravar. Entonces, la idea es que podamos tener, como bien se habla, por ejemplo, en nuestro caso, es el sistema de alerta temprana y respuesta rápida. Nosotros de la Defensoría del Pueblo hacemos la alerta temprana y la respuesta rápida tiene que venir por parte del gobierno. Pero obviamente tenemos que estar coordinados, tenemos que poder articular cierto tipo de información para que obviamente las respuestas también puedan darse de manera integral. Pues no sacamos nada en generar una alerta, en generar información, si es que tampoco se tiene alguna respuesta por parte del Estado.
Entonces yo creo que es importante la articulación y la coordinación que tiene que haber entre varias entidades a nivel estatal, por así decirlo. Y eso es un poco también el trabajo que al interior de la Defensoría del Pueblo también le realizamos. Pues la idea es poder también trabajarlo. Por ejemplo, si es que yo tengo algún tipo de situación con personas desaparecidas, es trabajar con el mecanismo, con niños, niñas y adolescentes, con personas adultas. Entonces es un poco el trabajo que se tiene que hacer justamente para poder identificar la problemática, que obviamente tiene varios enfoques, tiene varias llegadas, y de esa manera poder ser más integrales en la información que nosotros estamos emitiendo, y de esta manera también que desde las autoridades puedan tener también una respuesta articulada frente a lo que la Defensoría del Pueblo estaría alertando. Perfecto, bueno, vamos a cerrar, no sé, o siguen emocionadas por seguir hablando y emocionados. Bueno, vamos a intentar cerrar. Piensen por favor en la respuesta relacionada a los desafíos, a los retos, a lo que implica el trabajo de la Defensoría del Pueblo y por supuesto involucrar a las otras instituciones. Pero si es que hay alguien que quiere, previo a estas respuestas, hacer alguna pregunta, rompemos un ratito el protocolo y soltamos la... A ver, por favor, acérquese, véngase para acá. Sí, muy buenos días, soy el mayor Emilio Terán, jefe del Departamento de Derechos Humanos de la Policía Nacional. Quería un poco, si bien es cierto, se trató el tema de alguna forma la interdependencia que existen de los derechos, y en algún momento creo que los informes trabajan ese espacio, y al momento que conversaban entre ustedes creo que se muestra tan visualmente eso, pero más allá de lo que habían dicho, lo que tiene que ver la transversalización de los derechos humanos, quería conocer cómo los informes trataron la transversalización de los enfoques que debe existir, ya que entendemos de manera real que tiene que existir un tratamiento diversificado, diferente en el análisis basado en personas transexuales, en el tema de consumidores, en el tema de medio ambiente. De igual forma, hablábamos de alguna forma la profundización que existe sobre niños, niñas y adolescentes, pero transversalizar no solamente un eje temático como es la movilidad humana en los diferentes informes temáticos como un eje dentro de los propios. Un poco quería que tal vez comenten cómo y hasta dónde fueron los límites que tuvieron en torno a esta transversalización de los enfoques. Muy bien, muchísimas gracias, mayor. Pregunta de tesis, ¿se le cayó? Pregunta de tesis, ¿no? A ver, Lore. Yo creo que este primer momento para el informe nuestro, que es el informe de violencia sexual a niños, niñas y adolescentes en el Ecuador, fue un tema muy difícil al principio, porque no teníamos ninguna data, no había información. Tuvo que hacerse un levantamiento de la información con todas las instituciones para saber qué había. Con ese informe que comenzamos a tener, preguntamos un tema, por ejemplo, queríamos saber qué pasaba con los agresores. Voy a poner el tema específico. Si era verdad que eran personas adultas o adultas mayores, o personas en movilidad humana, que es lo que más se cree, o personas de la misma familia, no había registro. El registro era escaso, solamente nos envió esa información el Ministerio de Educación, por ejemplo. Entonces sí creo que fue importante y en cada respuesta que venía, en cada trabajo que teníamos con las mesas, trabajábamos con los compañeros cuando había una situación, un caso, comenzábamos a trabajar. Nosotros toda la vida que tenemos un caso que transversaliza, voy a poner un niño, niña o adolescente, afrodescendiente, como es extranjero o en situación de movilidad humana, y que está desaparecido, todos nos activamos, todos trabajamos para ver todas las aristas. Hemos tratado de trabajar de esa manera los informes. Lo que digo, en el caso del informe de niñez, no había nada de información. Ha sido levantar toda esta información para poder en una segunda fase, que es la que nos llevó este año, es comenzar a trabajar con las instituciones para revisar cuáles eran esos nudos críticos que cada institución tenía, porque es fácil, yo creo que es parte de la idiosincrasia ecuatoriana echarle la culpa a todo el mundo. Aquí era saber por qué esta institución no asumía esta responsabilidad. Y el momento que comenzamos todos a escuchar las situaciones realmente a veces caóticas en el tema de inversión pública,
podíamos entender por dónde comenzar a trabajar conjuntamente, y es lo que nos ha llevado este informe. Bueno, creo que transversalizar no es fácil, es un reto, es un desafío constante. Voy a ceñirme al tema de personas desaparecidas. Primero, creo que para transversalizar debemos de revisar cada miembro de los equipos cuáles son nuestras concepciones, actitudes y prácticas que tenemos hacia un tema. No damos limosna, trabajamos desde un enfoque de derechos humanos. No es pobrecitos las personas desaparecidas, pobrecitas las familias. Ellos están viviendo realmente una problemática que antes no se visibilizaba, que inclusive al interior, gracias al respaldo de las autoridades, ha costado hablar con los equipos. No difundan cualquier noticia de personas desaparecidas, hay que difundir el afiche. Estos son los canales, es decir, reeducarnos para replantear cuál es el proceso. Entender por qué a veces no son receptadas las denuncias, por qué a veces en las denuncias existen muchos estereotipos de género. ¿Qué pasó? El informe de ninguna manera ataca. El informe establece recomendaciones a partir de los hallazgos identificados. Por ejemplo, la necesidad de trabajar muchísimo en nuevas masculinidades. Porque cuando hablamos de temas de violencia, pensamos solamente en el lado que fue afectado, pero el otro lado también está afectado. Y yo tengo ese desafío. ¿Cómo abordar las nuevas masculinidades? Porque la intervención que se hace en mujeres desaparecidas no es la misma que en hombres desaparecidos. No es la misma en personas en situación de movilidad humana. Entonces, transversalizar es cada día regresar a mirar la pizarra, a ver si este es el objetivo y ese es el camino y si lo estamos logrando. También a partir de revisarnos, poder plantear hipótesis y plantear, como muy bien la Lore lo ha dicho, ¿por qué desde la otra institución no se logra? Posiblemente, y ese es un lema del equipo de nosotros, insistir, 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 insistir y jamás desistir, porque alguien te va a escuchar. Alguien, y gracias los que nos han permitido trabajar en colaboración. De esta forma colaborativa, sí, a ratos fuerte, a ratos criticados también, asumiendo nuestros errores, también cuestionando el trabajo de los demás, pero siempre tratando de tener un trabajo articulado. Yo quería decir que sí, definitivamente es como muy complejo poner en práctica, seguramente usted está pensando en el principio de interseccionalidad y que todos los informes de alguna manera tuvieron el reto y lo van a ver plasmado, pero seguramente hay muchísima población y diversidades que de pronto no están nombradas, y esto tiene que ver con varias cosas, ¿no? Una es que en el caso de la población de movilidad humana, por ejemplo, las denuncias por delitos de odio son mínimas, pero las detenciones son máximas. O sea, hay una comparación interesante entre las detenciones y luego los procesos que no se siguen, pero vemos que definitivamente, por ejemplo, en el país hay todavía, históricamente, siguen habiendo dos principios o dos imaginarios de tratamiento a las personas migrantes. El uno es que a la población femenina, ¿no es cierto?, y transfemenina, es tratada de una manera hipersexualizada, es decir, desde una hipersexualización de las mujeres. Incluso podríamos denominar una especie de xenofobia de género hacia las diversidades y las mujeres, mientras que a los hombres, en cambio, es una supercarga de diversos criterios culturales y sobre todo en la xenofobia, a partir de este menoscabo a las personas migrantes, también viene de la mano la culpabilización y la criminalización de todo lo negativo, lo malo y sobre todo de los actos delictivos que estamos viviendo en el país. Definitivamente esto es como una conclusión también que hemos llegado, ¿no? Entonces, todavía tenemos esa generalidad desde la diáspora venezolana que llegó a nuestro país, de seguir tratando a las mujeres y población extranjera, sobre todo venezolana, con este tipo de visión sexista hacia las mujeres y un tratamiento totalmente diferenciado hacia los hombres, ¿no? Los hombres, en cambio, son los malos, digamos, es como una visión del otro siempre negativa, es siempre el otro el culpable, pero además no solo el culpable, sino que también no solo
por ser hombre, sino por definitivamente ser venezolano, ¿no? La xenofobia definitivamente es el menoscabo al otro por el hecho de ser de otra nacionalidad y en este caso venezolano. Entonces, creo que es un reto llegar a estas conclusiones y es un reto poder trabajar también con población transgénero y transexual. Esto definitivamente todavía creo que sigue siendo algo que debemos trabajar a lo largo del proceso. Yo recuerdo algunos casos que llegaron a la Defensoría del Pueblo de mujeres transfemeninas que, por ejemplo, con el colega Luchito que decía anteriormente del acceso a la salud, la xenofobia impide el acceso a los servicios de manera equitativa. Las mujeres transexuales y transgénero en situación de movilidad humana, imagínense en cuánto se les ha permitido y cuánto no se les ha permitido el acceso a la salud. Lewis. Sí, también tenemos una breve, si se quiere, análisis de la situación escolar de niños y niñas en situación de movilidad humana, sobre todo población venezolana, en los últimos años del 2021 al 2024. Seguro la autora y escritora de este informe me podrá corregir, Gaby, pero en este año solicitamos información al Ministerio de Educación sobre el tema de acoso escolar en niños de situación de movilidad humana y sobre todo cuando se evidencia que hay discriminación xenofóbica, ¿no? Y claro, yo lo que me olvidaba de decir es algo bien importante en la xenofobia, en ver al otro, ¿no es cierto?, con menoscabo, es que siempre los casos de xenofobia son los casos de las personas empobrecidas, las personas, la población migrante venezolana pobre, ¿no? Esto con la Lore lo hablábamos y lo seguimos debatiendo, porque la población extranjera, más bien, perdón, no nacional en nuestro país, que tiene acceso a los recursos y que de alguna manera tiene algún privilegio, pues no sufre xenofobia y no sufre la aporofobia que sufren la demás población. Entonces es la población más empobrecida que está siendo víctima de xenofobia y discriminación, ¿no? Ok, Lewis, por favor. Bueno, no, mi aporte simplemente es mencionar que obviamente tuvimos muchos retos al abordar justamente las temáticas para poder trabajar los informes temáticos y que esto obviamente nos abre otras puertas porque tendremos que hacer informes específicos sobre cada grupo o sujeto de derecho, que obviamente es algo en lo cual se tendrá que trabajar y que algunos mecanismos ya lo han estado trabajando. Pero es muy importante, pero ya les digo, es todo el reto que se tuvo justamente para poder generar estos primeros informes, pero que con seguridad habrá trabajos específicos sobre cada una de las temáticas y los sujetos de derechos específicamente. Ok, como puedo percibir que hay muchas ganas de seguir conversando, yo les voy a invitar a que posterior a esta conversación, que es un poco más encartonada, más formal, podamos hacerla posteriormente con un cafecito que está preparado ya y obviamente con los protagonistas, ¿no? Con los investigadores, investigadoras. Vamos a cerrar, permítanme por favor, hacerlo con los retos, con los desafíos, con lo que se propone en la Defensoría del Pueblo desde el mecanismo que ustedes lideran. Por favor, Chito. Bueno, gracias. Sí, efectivamente, como dijeron nuestros compañeros que me decidieron la palabra, el reto para nosotros como mecanismo para el próximo año y un desafío es hacer un informe, obviamente yendo al sitio, porque tenemos que trabajar articuladamente con las instituciones que están involucradas en el tema, tenemos que levantar información ahí, porque definitivamente ahí hay bastante trabajo de los niños, de personas adultas mayores, gente en movilidad humana también. Y esa información tenemos que ir a levantar en el sitio definitivamente, porque la información que tenemos es secundaria. Tenemos que para el próximo año nuestro reto y nuestro desafío es tener un informe temático realmente consolidado, pero trabajarlo con la academia, con la investigación, con las personas que realmente, y en este caso también con los organismos de control, y que el Estado también proporcione más acceso para poder nosotros levantar una información mucho más eficaz y real. Bueno, dentro de los compromisos, sí quisiera hacer un preámbulo previo en base a lo que fue nuestro informe situacional enfocado en lo que tiene que ver con la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y la calidad. En base a aquello pudimos observar que existen grandes vulneraciones de derecho y que son temas que deben resolverse desde nuestras autoridades estatales.
porque la grave crisis que afecta al país ha afectado grandemente a un sinnúmero de instituciones, dentro de estas las instituciones de salud pública. Sobre el compromiso nuestro desde el mecanismo es seguir desarrollando estos levantamientos de información, pedidos de información desde la matriz de usuarios y consumidores, dando directrices a las delegaciones provinciales para que sigan desarrollando visitas in situ a los establecimientos de salud para poder evidenciar lo que sucede puertas adentro en cada una de estas instituciones y desde ahí levantar información y hacer lo que nos corresponde desde nuestras competencias. Como Institución Nacional de Derechos Humanos, como mecanismo de promoción y protección de niños, niñas y adolescentes, en el informe presentado que ustedes van a poder observar, es un reto para nosotros el crear una mesa permanente contra las violencias. Hay 50,000 mesas. Cada vez que a alguien se le ocurre, crea una mesa de trabajo. Pero fue tan rico el tema de una mesa especial, de haber trabajado 18 mesas este año, de haber trabajado casos específicos, porque creo que esa también es la riqueza, el poder trabajar casos y a través de un caso ir haciendo y perfilando qué es lo que las rutas para poder mejorar la situación de cada institución. Aparte de eso, como parte de la propuesta es trabajar con las instituciones para saber qué pasó con las 7,053 casos que denunció la Comisión Ampetra. ¿Qué sucedió con esos casos? ¿Dónde están? ¿Tuvieron sentencia? ¿No tuvieron sentencia? ¿Qué pasó con esas víctimas y con esas situaciones? Y ese es uno de los planteamientos que nos hacemos como Institución Nacional de Derechos Humanos. Bueno, en nuestro caso, ¿cuál es el desafío? Principalmente es que realmente estos informes cumplan su objetivo. En nuestro caso es que se prevengan vulneraciones de derechos humanos y de la naturaleza, que realmente existe esta incidencia dentro de las autoridades pertinentes para poder tomar acciones a corto, mediano y largo plazo. Hay situaciones obviamente estructurales que no se van a poder resolver de un momento a otro. Pero obviamente si es que no empezamos, si es que realmente nuestros informes pueden dar como este primer alerta, esta primera situación sobre la cual podamos actuar, creo que ese es uno de los desafíos principalmente que nosotros tenemos dentro del sistema. Y justamente también tener esta articulación que se tiene que tener con las diferentes entidades del Estado y que obviamente vean a la Defensoría del Pueblo como el aliado que justamente nos está indicando, hey, miren, esto está sucediendo. Entonces trabajemos conjuntamente, veamos de qué manera podemos obtener esta información, de qué manera podemos dar una respuesta rápida frente a una posible vulneración de derechos humanos o de la naturaleza. Ese es el reto. Creo que el reto es todo lo que ha dicho el Lewis. Yo creo que esa es nuestra intención, nuestra, de los mecanismos de la institución, y que los informes de alguna manera exhorten a las instituciones obligadas a cumplir y también a las otras organizaciones a cooperar en este objetivo de prevenir y sobre todo proteger y sobre todo restituir los derechos humanos de la población más vulnerable que tratamos en estos mecanismos que están presentes y también en los otros que son parte de la INDH. Sobre el informe de movilidad humana, creo que el reto específico que tuvimos, incluso y que lo vamos a seguir desarrollando, es el hecho de poder generar justamente lo que el colega decía, una lectura mucho más diversa, interseccional, donde de alguna manera nombremos a todas y todes de alguna forma, ¿no? Y no dejemos a nadie atrás. Y lo que la población migrante dice, nada de los migrantes sin migrantes, de seguir trabajando con la población migrante en que su voz esté plasmada en estos informes, porque principalmente es lo que queremos. No tener informes tan técnicos y que hablen, ¿no es cierto?, desde un discurso tan institucional que la propia población no entienda, y no porque no pueda, sino porque simplemente hay otras cosas que abordar, que es la propia vida. Entonces, sí nos interesa muchísimo a nosotros en este año poder seguir trabajando con la propia población. Y finalmente, quisiéramos que este informe también pueda ser leído y podamos llevarlo a la práctica con mecanismos y estrategias de inclusión, de diversidad cultural, de enriquecimiento, para que, por ejemplo, los medios de comunicación y las redes sociales dejen de convocar a actos de odio, ¿no es cierto? Y que no ocurra nuevamente lo que pasó en Tungurahua con el pueblo Salasaca, lo que pasó en Ibarra, en Imbabura, cuando la población tuvo que salir a pedrada, ¿no es cierto? Y que dejemos de odiar al otro y culpabilizar al otro de lo que está pasando en nuestro Ecuador, que dejemos de criminalizar y sobre todo dejemos de pensar que la población venezolana
persona es la protagonista de la inseguridad que vivimos en el país. Tenemos los datos y la información la pueden revisar en el informe. Bueno, un ex jefe muy querido me enseñó que la impunidad solo garantiza la repetición de hechos. Y en el eje de personas desaparecidas creo que el desafío es precisamente que el documento sea un documento de consulta que permita el diseño de política pública para una intervención eficaz, eficiente y también acciones de prevención, no las acciones típicas que a lo mejor no logran el objetivo. También en el tema de desaparecidos creo que el objetivo es eso, que el documento te permite ver que cada vez se acerca más a tu círculo íntimo, que no es un tema distante, lejano, que es algo que ocurre cada día, que hasta septiembre habían más de 2.500 alertas de personas desaparecidas a nivel nacional. Aprovecho para agradecer a nuestros compañeros de las delegaciones provinciales que se fajan trabajando el tema, porque tienen la data, tienen la información, hacen el seguimiento de casos, hacen la vigilancia del debido proceso. Y el desafío también es tener informes de vigilancia del debido proceso que ayuden oportunamente a identificar posibles vulneraciones de derechos. Y en el eje de reparación, creo que el documento contribuye a la memoria colectiva de un país, de hechos que no pueden ocurrir, que no deberían ocurrir y que si ya ocurrieron, el Estado es responsable de la reparación integral, que la reparación no es una limosna. Y mi jefe actual me enseñó que estamos aquí para aportar en la transformación de una realidad y que si tenemos que insistir 1000 veces, pues ese será nuestro rol. Insistir en la importancia de la reparación desborda nuestras competencias porque nosotros no generamos reparación material, pero vaya que hacemos seguimiento, acompañamiento e insistencia de la importancia y sobre todo para ambos sujetos de derecho el respeto absoluto y la intervención integral que debe de hacerse a las víctimas secundarias, garantizando la no revictimización. Gracias. Muy bien. Quiero, por favor, solicitarles un aplauso a nuestras directoras, directores, a los equipos y protagonistas, por favor, también que han desarrollado esta investigación. Les voy a invitar a que podamos conversar también, ¿no es cierto? Y quisiera yo cerrar con algo que está en nuestra misión de forma bastante compleja quizás en la redacción. Suelen ser así, ¿no? Las misiones, las visiones, la filosofía institucional. Pero nosotros tenemos 3 verbos rectores como Institución Nacional de Derechos Humanos: promover, proteger y tutelar derechos. Dentro de la promoción, este ejercicio y también la prevención. La protección y tutela obviamente en el campo del área misional, pero todos y todas y todes estamos invitados a ser parte de esos 3 verbos. Con esto cerramos, muchísimas gracias, les invitamos a tomar un cafecito, a seguir conversando con nuestros protagonistas. Gracias por asistir, buenos días.